María Inés Bonorino, desde la Feria del Libro, tiene el placer de presentarles para Radio Nacional al conocido escritor Juan Jacobo Bajarlía. Muchísimas gracias por acercarnos a la casa. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo esta feria en el gobierno de la democracia? Bueno, para mí es un acontecimiento indudablemente, ¿no? Y yo creo que a partir de esta feria habría que corregir uno de los problemitas que siempre ha tenido esta feria. Es decir, que antes de ahora, la feria más bien ha sido algo así como un conjunto de stand dedicados a la venta, pero no ha sido realmente el hogar o el lugar, digamos así, donde los compradores, digamos, los lectores se acerquen al escritor para dialogar como si estuvieran en su propia casa o en fin, o en un lugar público donde los debe acoger y debe estar al tanto de todas sus necesidades. Es decir, que sacando ese inconveniente, la feria indudablemente es un lugar muy importante como explayación, si está bien dicho, de la cultura. Es decir, que lo que vos pretendés es que el público ya no dialogue con el escritor, sino se mezcle con el escritor. Claro, se mezcle y trate al escritor como si fuera uno de sus iguales, es decir, que no exista la sola firma del escritor que viene para firmar sus libros y el lector que viene pidiéndole como de favor que le firme el libro. Es decir, debe ser otra cosa mucho más cordial, pero para que esto pueda ser posible es necesario que en la próxima feria las mismas autoridades pongan en conocimiento del público que viene, que debe dialogar, que debe estar en contacto con el escritor. Vos estás firmando muchos libros, sí. Famosos, Sables, Historias y Crímenes, está ya en su segunda edición. Sí, efectivamente, es un libro que se está vendiendo en este momento más de lo que yo creía, y digo más de lo que yo creía porque es un libro con fondo histórico, basado en problemas históricos, pero que posiblemente yo creo que la gran circulación o la gran venta del libro se debe a que todos los asesinatos que yo estudio en particular están dramatizados, es decir, están tomados como los puede tomar el hombre que relata y no el historiador frío que solo se limita a dar fechas y decir mengano de tal cayó de tal o cual manera o fue asesinado de tal o cual manera, pero no da ningún detalle de cómo se produjo el hecho, de cuál fue la génesis y cómo se desarrolló todo, digamos, lo que sucedió antes y después del asesinato. Pero a pesar de ello, el libro es rigurosamente histórico. Sí, el libro es rigurosamente histórico. Tiene un encanto, a mi entender, es decir, tú presentas los asesinatos, presentas los crímenes cometidos y das todas las posibilidades. Y en cierta forma le das todo el material histórico y de investigación al lector para que él llegue a sus propias conclusiones. Claro, en algunos casos. Indudablemente, claro. Porque estamos hablando de los crímenes no resueltos. Claro, en cada capítulo doy el pro y el contra, inclusive en algunos casos demasiado dudosos u oscuros, me explayo sobre hipótesis personales que yo elaboro a los efectos de explicarme algún hecho bastante turbio, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de la muerte de Lavalle, que todos los historiadores lo manejan a su manera, y realmente se contradicen entre sí por falta de una documentación precisa. Inclusive el hombre que estuvo dentro del caserón cuando fue asesinado Lavalle, que es Pedro Lacasa, escribió unas memorias y las escribió 17 años después, casi en el lecho de muerte, y cuando comienza a detallar lo que sucedió aquella noche, comete tales contradicciones, es decir, ha perdido la memoria de todo lo que realmente había sucedido, así que no se pueden tomar en cuenta. Bueno, espero que todavía tenga varias ediciones más tu libro. Bueno, una reflexión ojalá. Para el futuro cultural del país. Bueno, yo creo que desde este momento en adelante y con la presencia de este gobierno democrático vamos a llegar a ese punto que todavía nos falta para ser realmente la gran Argentina que somos y que estuvo sofocada en los años 70.
Bueno, muchísimas gracias, Juan Jacobo Bajarlía, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.